Ya estamos aquí en nuestra mesa de mujeres de los miércoles. Vianey García, diputada de Morena. ¿Cómo estás, diputada? Muy bien, un gusto estar aquí. ¿Ya le reclamaron a Monreal? ¿De qué? ¿Que no les mandó libro? No les hemos reclamado. En el Nosotros nos Senado vamos a tienen un comprar. buen, así que... Pues sí, cómprenlo, ¿verdad? Cada quien. Bueno, en fin. Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todas, a todos, a todes en este miércoles, ya previo a las posadas, Ya. las El Navidades. próximo martes ya posada. Claudia Gusto. Naya, senadora del PRI, ¿cómo estás, Claudia? Muy bien, qué gusto estar con ustedes. Igualmente. A ver, pues queremos hablar de vapeadores, del evento del sábado de Morena, pero díganme, esto de Adán, ¿qué es? Esto de Adán Augusto. O sea, No, pues, ¿cómo lo describimos? Quédate con quien te quiera como se quieren los López, ¿verdad? O sea, ¿quién invierte en ti 7 millones de pesos, 8 millones Casi de pesos? 8. Esos son regalazos. Ajá. Entonces así estaría muy interesante saber dónde saca ese dinero. Aunque sea propio, ¿no? O sea, Mira, en si es sus de tu sueldo, yo no le veo tema. Pero, ¿de dónde 8 O sea, millones? si es de tu sueldo, pero si es efectivamente las prerrogativas que se van a los grupos parlamentarios, eso tiene una regla, que es finalmente para que tú contrates asesores, para que tengas espacios, papelería. Todos los grupos parlamentarios tienen derecho a eso para que funcione. El grupo Estudios. parlamentario, estudios de ¿Y lo determinados... transparentan y todo? No se sí es auditable, ¿eh? Ajá. Es auditable Porque, y pues, que a bajo todo dar. solicitud de información pública se entrega. Sí, recibos, pero facturas. no es, digo, tradicionalmente no se utiliza para esas compras. ¿Qué dices, Laura? No, bueno, a ver, o sea, yo lo que quisiera primero saber es, uno anda batallando con el dinero para el intercambio de regalos, ¿no? Y aquí un regalazo de 7 millonzotes, pues parecemos país rico, ahí sí parecemos Dinamarca. Es más, yo creo que los daneses se sonrojarían de la opulencia en la que, De lo en la que generosos vive que México, lo somos generosos aquí. que somos los mexicanos. Yo creo que se tiene que investigar, sin lugar a dudas, se tiene que auditar. Y creo que ya quedaban también algunas dudas sobre sus declaraciones de impuestos, sobre sus pagos de impuestos, sobre el origen de su De sus dinero. recursos, Yo creo que el viejo PRI, ¿no? Renace con Morena, ya se había dicho de muchas maneras, lo que decía Carlos Hank hace mucho tiempo, que un político pobre era un pobre político, ¿no? Todas estas viejas mañas. De nuevo yo te diría, Azucena, esta película ya la vimos y tiene cansada a México, ojalá lo transparente. Y bueno, pues el presidente López Obrador, yo no creo que batalle tampoco para vender sus libros, o sea, es Pues, decir, quién sabe, me pero con parece este que está como empujonzote, muy inerte este regalazo, que pues es más bien una lisonja a López Obrador. Vianey. Pues mira, yo lo que ha dicho la presidenta de la República en diferentes ocasiones, creo que el poder debe servir también para actuar como humildad, y en ese tenor creo que se deberían de conducir todos quienes estamos en Morena, ¿no? Gracias. Sin embargo, también si quisiera, O sea, como también, Cuauhtémoc Blanco. también qué quisiera hacen? A mencionar ver, que dale. me parece muy interesante cómo se desgarran las vestiduras, ¿no? Poniendo ejemplos de cómo se gasta, por ejemplo, en libros. Yo creo que tendría que aclararse si va a venir del recurso de cada uno de los senadores. Me parece que tienen la libertad de poderle comprar los libros que quieran, a donde quieran, ¿no? Adán Augusto dijo que fue un regalo. Pues tendría que aclararlo, ya Sí, veremos el recurso de dónde salió, si son de las prerrogativas, si no son de las prerrogativas, porque también, por ejemplo, no podemos olvidar que ha habido una disminución en el recurso que han recibido legisladores y un recorte desde el 2019 en diferentes áreas, por ejemplo, seguro de gastos médicos mayores, cosas que se han venido recortando y que no se pueden estar yendo en este momento porque se regrese a al momento pasado, ¿no? Bueno. Y también por qué lo hacen, ¿no? Yo creo que esta psicología detrás del poder es la que no Sí, podemos dejar yo de lado. como que no entiendo. Lo hacen porque se sienten en la plenitud del pinche poder, hay que decirlo con todas sus letras, y entonces sin contrapesos, sin revisiones, sin que nadie les diga ni haga nada, que no haya consecuencias, pues van en un tren del mame imparable, ¿no? O sea, pero Noroña, pero Adán Augusto, pero Cuauhtémoc, pero los Cartiers de los diputados, pero los helicópteros. Entonces esto empieza a ser verdaderamente inexplicable, y sí me parece una pena porque de nuevo decimos, Morena no le ayuda a su presidenta. Ojalá sí fuera tan severo Movimiento Ciudadano con los gobiernos banales que tienen en Nuevo León o en Jalisco, ¿no? En donde, Pero por yo creo que no hay ejemplo, duda de los recursos. los diputados en Nuevo León, que además es punto y aparte de el gobierno,
también no ha habido una disminución, por supuesto, en prerrogativas, todo lo contrario, hay gastos muy superfluos en temas como coches, adquisición de camionetas, adquisición diputados locales y también del gobierno del estado de Nuevo León. Se han comprado laptops, teléfonos y una serie de cosas que se pagan a cargo de el estado, y ahí sí no son tan severos. Entonces yo creo que hay que criticar de manera pareja. De trabajo, el trabajo tiene que ser digno, las personas servidoras públicas deben de tener herramientas para trabajar. A mí me parece que además Nuevo León ha demostrado ser el primer lugar en el país en inversión, el primer lugar en empleos, el primer lugar en ingreso per cápita, el primer lugar en salarios, es decir, yo creo que no hay punto de comparación, Vianney. Para todos los trabajadores del gobierno del estado, a mí me parece que también no tendría que haber esos despilfarros. Hoy vienen los millennials o los centennials a trabajar a mi oficina, por ejemplo, y lo primero que te piden es un teléfono y una computadora para poder trabajar, es su manera de comunicarse y de un tema de coches, con el yo estoy hablando de coches, y no lo digo yo, lo dice la gente en Nuevo León, que además apenas tuve oportunidad de ir, y 80% de aprobación, Samuel García, todo cambiándolo, bueno, ahora sí ya resulta, ahora ya resulta que sacamos aprobación. Lo dice el Reforma, el Norte, 80% de además, espérame, llegas a Nuevo León y todo pintado de naranja, o sea, como si eso fuera necesario, pintar los puentes vehiculares, los baños, el aeropuerto, el lavabo, de Insurgentes, o sea, todo y de Reforma está pintada de guinda, por favor, háganse responsables. Dice, por favor, están pintadas de guinda las ciclovías de la Ciudad de México, todo. Por favor, los trabajadores de la basura de la ciudad tienen uniformes guindas poniendo en peligro sus vidas. Voy a leer esto. Pero nada más termino esto. Dale. Yo estoy siendo muy objetiva con la crítica que debe de haber hacia el gobierno en turno. Ojalá Movimiento Ciudadano se quitara esa hipocresía de señalar a unos y no asumir las responsabilidades de gobiernos locales. O sea, que se la la popularidad, porque entonces ya no hay ningún argumento para que tú combates ese argumento. Pero nosotros no hemos nunca dicho que la presidenta no trae esos números de aprobación. Digo, yo creo que viene que se pelee con el PRIAN. De colgarse de la popularidad. A ver, fíjate, pues dice, es lo mismo. Movimiento Ciudadano, revolcada, pues. Movimiento Ciudadano, el partido del que emana el gobernador Samuel García, tronó en materia de transparencia en Nuevo León. El Partido Naranja es el único de 7 partidos políticos en el estado que salió reprobado en el semáforo de transparencia al posicionarse prácticamente al fondo de la rendición de cuentas. En el último reporte trimestral que corresponde al de marzo-junio que emite el Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información, MC no se puso las pilas y reprobó con 65.5 puntos de calificación. Es una nota de Eduardo Mendieta. Oye, y ya pues manda el reporte de desaparecidos en Jalisco, porque yo también había escuchado que ya lo iban a poner. De hecho, eso ya lo revisamos. ¿Y qué te dijeron? Habíamos prometido que lo íbamos a hacer. Estaba el gobierno transparentando todo el tiempo los datos como lo pide el secretariado técnico. Hay una investigación académica que es precisamente la que está llevando un conteo distinto. ¿Ya suben desaparecidos? Sí, suben desaparecidos. A ver, ¿me ayudas, Daniel? Caso, por favor. Oye, pero bueno, a ver, lo de Nuevo León me lo llevo con todo gusto. Sí, ahorita lo revisamos. Me llevo con todo gusto la nota, no lo traía en el radar. O sea, pero no es como competencia de quién más. Pero yo te digo menos, algo, ¿no? siempre, pero yo sí creo que se tienen que decir las cosas que se hacen bien. Ojalá que se y yo creo que también importa llevarse las notas de lo que se tiene que mejorar. En Transparencia, Movimiento Ciudadano siempre ha sido de los mejores calificados, pues por ejemplo, en el Instituto Electoral, por ejemplo, la transparencia del partido. Entonces, nos los llevamos de tarea a ver qué es, de qué trata lo que la nota está planteando. Y los dos tienen problemas con sus datos, uno en transparencia y el otro en desaparecidos. No, yo creo que eso es una generalización que no aplica. Pero lo dijo ahorita Susana. Bueno, por eso aquí está del Instituto de Transparencia. Por eso aquí está la fuente. Bueno, nos los llevamos de tarea, pero eso que estás diciendo es falso, Vianney. No, yo no lo dije, es el Instituto de Transparencia. ¿Qué es falso? A ver. No, pues precisamente, o sea, decir que nuestros gobiernos estás diciendo que Azucena está mintiendo en tu programa. No, aquí nada más es una fuente del Instituto de Transparencia. Por eso estoy diciendo que lo que está ella diciendo es falso. Pero yo estoy diciendo lo que está diciendo. Hablaste en plural. Estoy leyendo lo que dice el Instituto de Transparencia. No, claro, pero Vianney está hablando en plural. Pues claro, porque son de un caso en concreto. Yo te estoy diciendo nuestras uno de desaparecidos y otro de transparencia. Todo el bloque siguiente es tuyo. Regresamos. A ver, otro tema, la ley de salud. Ayer se generó mucha polémica respecto a la prohibición de los vapeadores y cigarrillos electrónicos. Se habló de una penalización de hasta 10 años
no entendí si a quien los consuma, a quien los venda, a quien encuentren en la calle. No entendí cómo quedó esa legislación, Claudia Anaya, senadora del PRI, pero no es lo único que te preocupa de esta ley, aunque también es preocupante el nivel de penalización por esto, ¿no? No, sí, claro, porque es una ley que mete mucho más restricciones al ciudadano, mientras aquí en la Ciudad de México se promueven parques para que vayas a fumar marihuana. Por otro lado, a toda la cadena de producción, portación o vapeo le meten esta penalización. Pero es una ley que, fíjate, yo quiero hacer esta reflexión de cómo cerramos el periodo. La aprobaron anoche, ya tarde en la Cámara de Diputados, llega hoy en la mañana al Senado, se le van a dispensar los trámites, pasa directo al Pleno, es un dictamen de 600 hojas, se le mueven 80 artículos a la Ley de Salud, no es un tema menor, viene este tema de la penalización a los vapeadores, pero también le meten mano otra vez al Fondo del Bienestar. El Fondo del Bienestar, que en algún momento fue el Fondo del Seguro Popular, es tomar el 11% del presupuesto de salud que viene en el presupuesto de la Federación y destinarlo a este fondo. Y en ese fondo tenía reglas muy claras que el 8% debía destinarse a enfermedades catastróficas, que son esas enfermedades que te generan un daño patrimonial por atenderlas, como pueden ser los cánceres. Bueno, pues en ese sentido, ya le quitan este 8% para destinarlo a enfermedades catastróficas y le siguen ampliando el uso del fondo, que en un determinado momento era, bueno, pues ese 8% era para enfermedades catastróficas y lo otro era para compra de insumos. ¿Y bueno, cómo pues, se llega a ese recurso de enfermedades catastróficas? O sea, ¿cómo se ejerce? Voy para allá. Entonces, el dinero de salud se iba a ese fondo para tener destinado, es decir, como tu presupuesto anual, preferentemente igual que en el Fondo de Desastres Naturales, no lo debes de tener en un prorrateo mensual porque siempre puede haber picos o variantes, como pasó con el COVID, que no te deben de tomar desprevenido y que tú tienes que tener un fondo siempre disponible para ese tipo de emergencias, es que se tiene eso en consideración. Ahora, se va ampliando el uso del fondo. Ahora le meten mantenimiento, construcción, equipamiento y compra de medicamentos. Pero ¿quieres que te diga lo que ha pasado de 2019 para acá? La Auditoría Superior de la Federación ha detectado año con año en el saldo del fideicomiso que más o menos el 60% del saldo del fideicomiso a fin de año se regresa a la TESOFE. Es decir, aquí digo que lo voy a poner para atención a la salud, no lo gasto, no lo ejerzo y a fin de año toma gobierno para que saldes tus deudas. ¿Pero no tendría que ser acumulable? Es un fraude. ¿Como era el de desastres naturales? Era, pero acuérdate que esas cosas han cambiado. El fondo de lo que fue del Seguro Popular luego se llamó Fonsavi, que cuando hicieron el INSABI, y ahora se llama Fondo de Salud para el Bienestar. Te digo, le quitan estos porcentajes y amplían margen. Ahora, también hacen una centralización a compras consolidadas. Le pasan al gobierno federal toda la compra consolidada de medicamentos y equipamientos del IMSS Bienestar, del IMSS y del ISSSTE. No solamente medicamentos, sino también equipamiento. Y todo lo tienen que pasar a un como plan nacional de salud que van a hacer para que ellos les autoricen toda la compra de medicamento y de equipamiento. Y toda la compra del medicamento la va a hacer Birmex. Bueno, nada más que no sé si viste el reportaje de anoche en Latinos, donde Birmex de manera directa también ya tiene observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por estar entregando cantidades millonarias a empresas vinculadas al Partido Verde. A ver, Laura, ¿qué es lo que más te preocupa de la ley de salud que en este planteamiento que nos hace Claudia? De los vapeadores, ¿no? Que nosotros, de hecho, ya se aprobó ayer en el Congreso, en San Lázaro. Mira, para nosotros era siempre muy clara la ecuación. Hemos señalado que Morena peca de ser prohibicionista, de ser punitivista, de ser militarista, que no tiene control sobre el gobierno y sobre el Estado mexicano para poder poner en orden al crimen organizado en el país y a los milmillonarios de México, estas incluidas las grandes tabacaleras, y como no lo tiene, entonces prefiere irse directamente a las cadenas de consumo y de usuarios, ¿no? Ya lo hizo, por ejemplo, con los videojuegos, poniéndoles impuestos a los videojuegos en el país, ahora lo hace con los VAPs. En el dictamen original le querían dar 8 años de cárcel a quien poseyera un VAP, o sea, venía quien manipulara
fabricara y transportara vapeadores, 8 años de cárcel. Haberse visto antes en este país, así es, haberse visto antes en este país, que es más fácil que por tener un vape te metan al bote que por vender droga en las calles de México. Entonces, lo modificaron al final en una reserva en el Pleno, porque hasta el PT les andaba votando en contra. ¿Y cómo quedó? Y al final, pues le ponen 8 años de cárcel a quien comercialice, a quien lo esté permutando, y al final del día, pues es un regalazo para el crimen organizado, porque ya hay datos de casi un aumento del 40% del mercado negro, nada más desde la última reforma de hace unos meses de Morena, precisamente para seguir criminalizando el uso del vapeo. A ver, Vianney, o sea, si te encuentran en la calle vapeando, ¿te vas a la cárcel o qué? No, puedes seguir vapeando. A ver. El tema aquí es... O sea, no nos mortifica eso del vapeo y del cigarrillo, pues que cada quien haga de su vida lo que quiera. Como en ¿sabes? México, ¿no? Que cada quien haga lo que quiera, que las leyes digan otra cosa. O sea, me refiero a que no estamos ni a favor ni en contra, pues cada quien es una decisión personal. Claro. Pero el punto es la penalización y lo que a mí todavía no me queda claro, ¿a quiénes se va a castigar? Mira, dice, ¿cómo queda el artículo 282 cuáter? No. Queda prohibido en todo el territorio nacional la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, incluidos todos aquellos que son desechables o de un solo uso. Y dice la reserva, para que no quedara dudas, se exceptúa de la prohibición su consumo y posesión cuando no se destine a las actividades o fines señalados en el párrafo anterior. O sea, un vapeador, si nosotros logramos posicionar a los vapeadores dentro del mercado, es como si nosotros le estuviéramos dando la posibilidad de ingerir a nuestros chavos por lo que trae el vapeador, que no solamente es nicotina, la posibilidad de consumir, todos los vapeadores necesitan poder generar humo, y para eso se necesita ciertas circunstancias que se asimilan inclusive a los venenos que se utilizan para poder matar a las cucarachas a través de modelos como el Wright. Entonces, sí me parece que cuando nosotros abrimos la posibilidad al consumo de esta serie de aparatos, pues estamos enfermando a nuestros jóvenes, porque además es muy importante mencionar, el 6.4% de la población en México consume este tipo de productos, y el 4.2, Azucena, o sea, de este 6 tantos, el 4.2 son chavos de 13 a 18 años. ¿Y por qué no prohibirlo a menores de 18 años como los cigarros? Porque nos hace daño en todos, o sea, no solamente a los jóvenes o a los adultos o a los ancianos, sino que es consumir veneno para todas las personas. Entonces, Claudia, pero principalmente el bloque que más consume son estos niños. Entonces, ¿cómo les arrebatas? Todo lo que nos hace daño nos van a sancionar. No, pues la gente puede seguir consumiendo, pero el tema aquí es, el gobierno no va a permitir que se vendan, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo nosotros incentivamos la venta de vapeadores cuando le están haciendo daño a las juventudes principalmente? Y pues nosotros tratamos de quitarlo, no como Movimiento Ciudadano que los exhibe y los lleva ahí en el pleno, es decir, estos son consumidores. Yo recuerdo a tu vicecoordinadora Gabriela vapeando en el pleno, pues hace tiene una fotografía, no sé de qué otra cosa cada estás quien hablando. se haga responsable, pero los responsables de tu la gente, original lo que criminalizaba pues era el consumo y la aportación. Efectivamente, pues con la reserva lo que criminaliza es la venta. Aquí yo nada más quiero resaltar un poco de la esquizofrenia legislativa de Morena, porque como les digo, a ver, tú ya va a estar criminalizado la venta. Espérame, la venta va a estar, sí. A ver, ¿qué pasa? No, pues le digo que porque es diferente que una diputada de MC suba a la tribuna a hacer un punto con un vapeador en medio de un debate político, a que su vicecoordinadora parlamentaria esté vapeando en el pleno, que diputados del Verde estén vapeando en el pleno, o sea, es decir, la diputada de Movimiento Ciudadano que pasa a exponer a dos jóvenes diciendo, ellos dos son consumidores de vapeadores por el estrés que causa. ¿Quién? Una diputada de Movimiento Ciudadano, la misma que salió con lo de las bebidas azucaradas diciendo, ¿y eran menores de edad o algo? Eran unos jóvenes que estaban ahí enfrente y les expuso, él consume desde los 18, él consume desde los 25, o sea, es como decir, ¿qué necesidad de exponer a los jóvenes? Entiendo que Movimiento Ciudadano esté acostumbrado a hacer política banal, pero esa era mi crítica, nada de que cada quien consuma lo que quiera. Claro, pero por eso lo prohibimos. Regresamos.
Claudia, ibas con el tema de los vapeadores. Sí, con el tema de la esquizofrenia legislativa de Morena. A ver, tenemos una sentencia de la Corte respecto al libre desarrollo de la personalidad y nos mandataron legislar en el tema de marihuana hace varios años y pues la ley de consumo de cannabis pues nunca salió, ¿verdad? Y en ese sentido, pues claro que hay varios productos que afectan a la salud. Si nadie dice que el vapeador sea un producto muy sano, pero pues igual está el alcohol, igual está el cigarro, igual está el puro, y entonces pues no tenemos los marcos regulatorios proporcionales para todos esos tipos de productos. Hay diferenciación, o sea, los cigarros sí, pero el vapeo no, pero el alcohol sí, pero para la marihuana voy a hacer parquecitos en la ciudad. Entonces, pues, ¿para dónde vamos? Yo sí quisiera tener certeza de que si hay productos que son nocivos para la salud, por lo menos tuvieran un trato proporcional de manera legal, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo único que se hace al mandar el vapeo en esta criminalización es fomentar el mercado negro. ¿Quieren ir al centro de la ciudad? Ahí hay vapes, pero a morir. La Condesa, ¿y cómo están hechos? ¿Quién los produce? ahí sí para que veas quién ¿Qué sabe productos? O sea, tal vez sea menos peor tener un producto con un QR que te diga quién es el productor, cuáles son los productos que contiene, quién se hace responsable del mismo, a que los avienten todos allá a la Plaza de la Tecnología, a que todo mundo los consiga, no vayan y detengan a esos vendedores, y que finalmente sí hay una tipificación de delito. No es que yo esté a favor del vapeo, la verdad, simplemente uno legisla para la ciudadanía y lo que tienes que tratar es de mantener un orden en la ciudad. A ver, ¿a quién se va a castigar? Es que me sigue causando duda. Al que venda. El proyecto original... Perdón, el que me agarran en la calle vapeando y me llevan a la cárcel. Y te llevan al bote. Ajá. A ver, el proyecto original sí criminalizaba a los consumidores, porque venían dos términos que es manipular y transportar. Entonces, ahí te podían agarrar con un vape en la bolsa y olvídate. Y entonces le abre la puerta no solo al crimen organizado, sino a la extorsión de las autoridades, al poli que te agarre. Entonces se vuelve un círculo vicioso de corrupción en el país. Hoy, como quedó la redacción, ahora habrá que ir a vigilar el ejercicio de la ley, pero como queda la redacción es a quien comercialice básicamente. Por ahí metieron también una reforma, parece ser, ojalá la hagan efectiva, para cualquier tipo de artefacto. Porque algo que reclamaba mucho Movimiento Ciudadano es, oye, pues a las tabacaleras no las tocas ni con el pétalo de una rosa, porque ellos, ¿por qué crees que no se están quejando? Porque venden otro tipo de artefactos, los que calientan, entonces dicen, no, es que no hay combustión, es calor. Y ese no lo tienen... Parece que con la reforma que presentó Monreal sí, pero no queda claro, o sea, van a tenerlo que explicar. Y lo más importante, de nuevo, a ver, son un gobierno conservador que desde el prohibicionismo están tratando de pues poner orden a un gobierno donde a los grandes cárteles no pueden ponerlos en paz, ¿no? Bueno, a mí me sorprende un poco cómo es que casi la oposición naranja viene a decir, alguien piense en los vapeadores, por favor, voltéenlos a ver. O sea, por eso están tan desconectados, están tan desconectados de la realidad de lo que se necesita en este país. O sea, por eso es que andan pensando como en cosas tan superficiales como cómo ponerle atención a los vapes. Pero bueno, pues a ver, dice claramente el artículo, y lo vuelvo a leer, se exceptúa de la prohibición su consumo. O sea, ¿qué más claro puede quedar eso dentro de la ley? Se exceptúa el consumo de quién. Ahora, esto, si se sanciona, todos los demás pues van a desaparecer del mercado. Lo que no queremos es que se siga replicando la venta. O sea, por eso sí. Y yo quisiera mencionar otra cosa. Dentro de las reformas, porque el que quiera vapear, ¿dónde lo compra? Dentro de las reformas, dentro de las reformas que están contempladas en la iniciativa, me sorprende que Claudia, siendo tan conocedora de la ley, pues no distinga que efectivamente a la COFEPRIS se le están dando los insumos necesarios, porque la última reforma que tuvimos en el tema de vapeadores fue en la Constitución, en donde se necesitaban las leyes secundarias para poderle blindar a COFEPRIS la oportunidad de hacer revisiones, de asistir justamente al Zócalo de la Ciudad de México para poderlos retirar. Y esto es lo que se está ahora aprobando dentro de esta reforma, justamente blindar los insumos para que la COFEPRIS pueda acceder a hacer esta serie de operativos. Pero digo, o sea, nada tiene que ver la cannabis en su consumo lúdico y medicinal a lo mal que te hacen los vapes. No, y es que tú lo traigo a colación porque tú lo mencionaste, y lo sabes perfectamente. La sentencia de la Suprema Corte tiene que ver con el uso
lúdico y médico de la Correcto. cannabis. A ver, claro. Los vapes Bueno, ni voy a lúdicos continuar con mi ni tema, médicos si me permites. tienen dentro A ver, el de uso la médico posibilidad. de la cannabis lo vamos a dejar aparte porque nada tiene que ver. No, pero yo lo Estamos traigo porque son hablando las dos de cosas que los se daños. hablan. No, pero a ver, en la sentencia No de la pueden Corte decir que nunca son dice iguales. que la marihuana no haga daño a la salud. Habla del libre desarrollo de la personalidad. Así es, Yo lo así que estoy es. diciendo es que de todo este tipo de productos distintos, el alcohol, el cigarro, el puro, la cannabis, los vapeadores, que de todos ellos hay una diferenciación en cómo se les va a dar un tratamiento, Claro. que no estamos dándoles el mismo cuando todos son nocivos para la salud. Eso es lo que estamos diciendo, y yo justo Claro, fue lo por que ejemplo, dije, esa COFEPRIS al que se le da la facultad, como dijo Laura, hay una diferenciación, unos son quemadores de tabaco, otros son que usan vapor. Bueno, esa COFEPRIS al que se le va a dar la facultad de ver los tipos de dispositivos y regulaciones para bajar a los diferentes lugares a revisar qué incautan y qué No tienen la capacidad. qué detienen y qué no, efectivamente, pero yo nada más digo que lo pusieron en la ley. Antes digan que me doy a la tarea de que es una ley que está llegando al Senado en este momento, yo ya la traigo al dedillo. Pues mejor agradezcan que soy tan dedicada a mi tarea legislativa, en vez de estar reprochando que no coincido en esta diferenciación de proporcionalidad de tratamiento que hacen para criminalizar algunas cosas y para fomentar otras, como la marihuana en parques recreativos afuera del Senado, en donde se vende marihuana, pero también se venden otras drogas. A ver, cerramos este tema para ir con el evento de la presidenta del sábado. Sí, a ver, yo quisiera hacer un contraste justamente de la incapacidad de gobernar de Morena, que ha demostrado además en los últimos 7 años este tesón prohibitivo, punitivo y militar. Primero, no son capaces de poner en orden a los grandes milmillonarios del agua en el país, a la hidrocracia mexicana, y entonces salen con una ley de aguas toda chafa, chiquita, que le queda muy chiquita al problema del país. Básicamente se iban casi que con los productores pequeños, los agricultores pequeños. Ya ven el problema que se hizo en México, porque fueron incapaces de tocar hasta con el pétalo de una rosa a quien le roba el agua a las comunidades y luego la acaba vendiendo en una botella de plástico, ¿no? Ese es un primer gran tema que Morena Por ejemplo, hace, ver. pues por ejemplo, cómo las concesiones de Coca-Cola. 5 grandes empresas internacionales, que no son las que tienen que poner orden, y en cambio se van directo contra los pequeños productores, los agricultores, y ellos son incapaces entonces de poner en orden a los milmillonarios mexicanos. Número 2, con el tema, por ejemplo, de los videojuegos, son incapaces de poner en orden al crimen organizado en este país, de llevarlo a rendir cuentas, pero entonces sí le ponen impuestos a las personas, a los jóvenes, a sus padres, por los videojuegos en el país. Ahora resulta que un fatality en Mortal Kombat es mucho más peligroso que un narcotraficante agarrándose a balazos a la población en el país. En su incapacidad de poner orden a los grandes criminales y cárteles de México. Número 3, son incapaces de poner orden también a las grandes tabacaleras, a los grandes comercializadores también del mercado negro. Entonces van directamente con los pequeños distribuidores, incluso iban contra el consumidor final. Entonces, esta incapacidad de gobierno se traduce en una persecución punitiva de la gente, que sí se puede hacer, y eso dijo Movimiento Ciudadano desde un principio: información, prevención, inversión para la salud en hospitales. La gente lo que quiere es información, no que el gobierno se meta a su casa a decirle qué puede y qué no puede hacer. A ver, Vianey, ¿quieres responder sobre esto? Sí, claro, sí, no, por supuesto. Yo creo que no hay incapacidad de gobierno. Lo que hay es la incapacidad de la oposición de ver la realidad y de acercarse con la gente. Mencionaré puntos específicos de los que se decía en la mesa. A ver, primer punto, ley de aguas. Justamente lo que busca la nueva ley de aguas es evitar el acaparamiento de personajes como Fox, que se hacían de ranchos y concesiones al por mayor de este personaje, y no solamente de Fox, sino de muchos otros personajes como Duarte, de la misma exministra, que se tienen que hacer revisiones, y que por eso esta ley le permite y le da manos a Conagua para poder evitar ese acaparamiento de personajes que en el PAN tenían concesiones a por mayor, pero que en otro momento, cuando eran beneficiadas por parte de esos mismos partidos, pues no decían nada, ¿no? O también hablar, por ejemplo, que nosotros estamos de acuerdo que el agua deje de verse como mercancía para que la gente la siga consumiendo en botellas. Hoy nosotros garantizamos que el uso doméstico y personal sea un derecho, no como se veía en otro momento, que era la industrialización. Pero yo creo que están tan desconectados de la realidad del movimiento ciudadano. De la venta del agua en botecitos. Pues es que justamente servía, recordemos el último
acuerdo que hace la doctora para rescatar y regresar el Nada agua que ver. al oriente de la Ciudad de México y al Estado de México. Todas estas empresas que no estaban utilizando sus metros cúbicos de agua, pidió que se les regresara. Y esa agua que hoy se está regresando podría empezar a surtir a todo el oriente del Estado de México por 4 años. ¿Qué hacían antes? Ocupaban justamente los metros cúbicos que no utilizaban y los vendían en pipas, y la gente sufría esta parte. Entiendo que a lo mejor Movimiento Ciudadano no lo vea porque para ellos es muy fácil decir, pum, metemos bombas y hacemos que llueva como en Nuevo León, ¿ves? Entonces me queda claro que hay una posibilidad, pues es que ridicularizar las políticas públicas no la hace quien la critica, sino quien las expone y quien las pone. Oye, entonces eso por una parte. Luego también mencionar, también mencionar que los pequeños agricultores, que justamente es una parte que se tiene que estar haciendo con Conagua, que tiene que ver con la inversión a través también de la potabilización y de los sistemas de riego con los municipios, eso es algo que nosotros vamos a seguir impulsando. Claro. A ver, la iniciativa original cambió y cambió en mucho, hay que decirlo, fue gracias a los productores campesinos que dieron la batalla. Y a la movilización hay que darles, social. sí, hay que darles ese reconocimiento. No, de los campesinos, que era gente de Morena, aquí Azucena los entrevistaba, y eran exdiputados federales de Morena. Mira, Diana, y deja de estarme interrumpiendo ya, por favor. No, Un diputado federal de Morena estuvo aquí varias veces hablando con Azucena diciendo, soy de Morena, me quedo en Morena, pero no estoy de acuerdo con la ley de agua. Nadie les movilizó a la gente, por favor, respétalos. La gente vio la iniciativa, vio que le había una afectación, vino y se movilizó, y por eso la ley cambió. Por eso es que ahora pueden vender la tierra con el agua, por eso pueden ahora heredarla. Pero eso sí, eso no estaba. La transmisión está prohibida. La transmisión queda prohibida. Y yo debo decir ciertas cosas de transmisión en la que coincido, pero lo que no se hace es una diferenciación entre la transmisión de campo y de industria. Ahí sí hay que diferenciar. Claro, porque hay que revisarlas. Quédate en la conversación. A ver, ¿podemos brincar de tema? A ver, Laura. Bueno, pero ¿cuál quieres? Ay, sí. Oye, le quiero preguntar a Claudia respecto a César Duarte. ¿Culpable, perseguido, inocente? No tengo idea. Yo creo que se tiene que revisar sus actuaciones y que sea pues el Ministerio Público quien aporte las pruebas probatorias y que sea un juez quien determine si es inocente o es culpable. ¿Qué te parece? No, mira, a mí me parece que el actuar de la fiscal, Ernestina Godoy, así llegando y llegando. No estoy cierta que pueda ser así. Yo me parece que tiene que haber una averiguación previa anterior, ¿no? Entonces, creo que habían solicitado el permiso a Estados Unidos para poderlo detener por un asunto distinto al de la extradición. Entonces, ese tema debió de haber estado ya desde antes lo solicitaron y lo dieron el 4 de diciembre. Es correcto, entonces más bien coincidió de que ella llegara cuando venía esa autorización. O sea, ¿tú no ves ahí mano negra, persecución, no nada? Necesariamente, muy bien. Porque incluso creo que hoy ya le cambiaron medida cautelar, entonces parece ser que ahí va el tema. ¿Le cambiaron medida cautelar? No. Creo que yo venía para acá cuando, déjame hay que revisar, pero lo importante es que se haga justicia, mira, independientemente de los partidos en los que sean. Me parece que los ciudadanos deben de encontrar justicia a sus reclamaciones. Claro que no debe de haber persecución política hacia ningún integrante de la clase política que sea de un partido opositor. Tampoco debe de taparse a los compañeros del gobierno que ya tienen denuncias, demandas e incluso investigaciones, como el caso de Adán Augusto y la Barredora. Creo que Ernestina tiene un gran reto y tiene que sacarlo adelante. ¿Qué dices? Yo creo que qué bueno, qué bien, ¿no? Y los que faltan, hay un montón de exgobernadores, pero además de gobernadores también hoy en funciones, muchos ya en esta lista negra de los Estados Unidos a quienes les han retirado la visa, con presuntos vínculos con el crimen organizado y todos casi vinculados con Morena. Entonces, ojalá que la fiscal, que entró con un golpe muy contundente de una carpeta que ya estaba hecha, de los múltiples pendientes que tenía Hertz, que ya se habían señalado, de nuevo, no había fiscal desde hace años. Y por eso creo que Movimiento Ciudadano, y yo sí quiero reconocer la labor de nuestros senadores liderados por Clemente Castañeda, fue muy cuidadoso en su momento, primero de denunciar este truculento proceso para quitar a Hertz, que nos cayeran bien o mal, estuviera trabajando, no, pues era el fiscal, pero después, en una manera como muy madura, dijo, a ver, o sea, si no hay fiscal, lo que tenemos que proteger es la fiscalía, llegue quien llegue, y Morena va a poner a quien quiera, entonces que firmen un decálogo de compromiso con la justicia y las víctimas, y yo creo que ahí no se equivocaron, ya está dando su primer golpe la fiscal,
ojalá sigan más y que sean de todos los partidos. Si es palomita, caiga quien caiga. Y sabes que yo me quedé un poco reflexionando, Azucena, nada más de este tema de cómo Morena minimiza a quienes piensan distinto. Yo sí invitaría al diálogo, a que haya pluralidad, que se escuche todas las voces, que se generen cambios, que la gente tenga la posibilidad de ser escuchadas por un gobierno, aunque hayan votado por otro partido político. ¿No está pasando? Pues no, mira cómo persiguen a quienes se manifiestan porque no están con ellos, ¿no? Y les dicen que son priistas, panistas, cualquier cosa. Ahora es hasta más, un insulto más grande ser priista o panista que ser narcotraficante. Oye, nada más una cosa con el gobierno de Nuevo León, revisando los datos, es Movimiento Ciudadano, el partido en Nuevo León, el que tiene que cumplir con estas datos del Info Nuevo León. El gobierno de Samuel García es ejemplo a nivel Latinoamérica, tiene un cumplimiento cabal del 97% otorgado por el Info de Nuevo León, tiene muchos galardones de datos abiertos, de reconocimiento además de toda la información pública en portal. Es que, ¿sabes Entonces, qué? pues ojalá que sí, MC en Nuevo León nos ayude a aclarar y se ¿Sabes ponga qué me pasa? Que yo al corriente. Pues no desligo al gobernante del partido. Pues yo creo que sea, no hay como que hacerlo. el mismo, si sigue la misma línea, la misma línea. O Sí, hay sí. transparencia o no hay, pero bueno. No hay que hacerlo, pero La bueno, en el esquizofrenia de la gobierno política. está haciendo Samuel su Diane. chamba. Bueno, mira, yo quisiera decirte que dicen que nosotros no escuchamos a la gente. Bueno, las modificaciones que se hicieron a la ley de agua, las modificaciones que se presentan en salud, yo creo, ¿no? E incluso ayer en una mesa que estábamos teniendo con algunos compañeros, algunos decían, pero ¿por qué le concedemos tanto a la oposición? Y yo, es que son democracias, así es la democracia, o sea, ya quisiera, ayer había un cartel de los del PRI que decían, a los jóvenes los quieren meter a la cárcel. ¿Es en serio que el PRI venga a decir, a los jóvenes los quieren meter a la cárcel? Cuando podemos narrar una serie de hechos históricos en donde, perdón, pero yo recuerdo perfectamente cómo a los profes los levantaron en el Zócalo. Hoy ha habido una serie de negociaciones, de mesas para escuchar a cada una de las personas que tiene diferencias con el gobierno. Nosotros salimos, caminamos, escuchamos y tenemos claro de dónde viene, pero también dando muchas concesiones a la oposición. pues alguno de los que estaba en la mesa, pero también Los es grupos muy radicales importante, decir, se está construyendo una democracia y en ese tenor vamos, porque nosotros hoy podemos decir a 7 años de la transformación que ante una serie de embatidas en contra de los gobiernos de izquierda de la Cuarta Transformación, hoy ha habido logros que no se alcanzaron ni en su mayor momento, en su gloria del PRI, cuando fue el partido hegemónico, el partido que acompañó a Laura, que fue Acción Nacional, ¿no? Entonces, sí me parece muy importante traerlo a la mesa y decir que hoy estamos caminando hacia una transición democrática. ¿Podemos ir cerrando? Podemos ir cerrando, ver, yo no sé, Azucena, Claudia, ¿cómo van? Anaya. Escuchaba ayer que entrevistabas a la mamá de un joven que está detenido en Michoacán justamente por haberse manifestado en estas Raúl marchas Mesa. de la generación Z, y hay otros varios que están encarcelados justo por esas manifestaciones aquí en la Ciudad de México. Entonces yo creo que no debe de haber poderes absolutos, porque los poderes absolutos tienden a equivocarse, y Morena está tomando lo peor de ese PRI de los años 70, que como tenía el poder ejecutivo, legislativo y el judicial, como no había contrapesos, como no había una observación que le pudiera decir a alguien, estás equivocándote, vete por el camino correcto, eso es lo que le está pasando a Morena. Te lo digo con franqueza, yo entro al PRI cuando el PRI no era ya un partido hegemónico, cuando el PRI ya había vivido sus peores errores y cuando vivíamos en modelos democráticos. A mí lo que me está tocando... ¿Con Peña era un modelo democrático? Pues ya a partir del 2012 teníamos organismos autónomos, teníamos un poder judicial ¿Levantar a los autónomo. maestros era democrático? A ver, hubo un problema en un gobierno de Oaxaca de un senador, por cierto, que está... ¿Desaparecer a los jóvenes como Ayotzinapa fue democrático? Oye, hay un joven también desaparecido de la marcha de la generación Z. ¿Nochistlán fue democrático? A ver, no confundas... ¿Comprar votos con tema- Soriana para llegar a la presidencia fue democrático? El huachicol fiscal, comprar votos para Nosotros comprar 21 no compramos gobernaturas. votos. Ustedes con Monex, Está Mario Delgado, sí Mario Delgado el mecanismo de compra de investigado, votos para poder llegar. el robo del siglo, de Ocupar más de la 600 televisora mil más vista en millones el de país pesos, para poderse promocionar más de como 600 una mil voz millones de telenovela y pesos ocupar la en popularidad fraude para llegar por como el no mejor pagar el candidato. ¿Es impuesto democrático, de... Claudia? No, yo no A ver, coincido. Claudia. Más de 600 mil millones de pesos de impuesto que no están cobrando para que entre la gasolina al país. Están varios gobernadores de Morena, Mario Delgado, ¿Cuántos detenidos vinculados. No, pues las fiscalías son de ¿Cuántos ustedes. detenidos hay? Sé que hay investigaciones en la Fiscalía General de la República. Entre vicealmirantes, altos rangos.
no está el almirante Ojeda ni sus sobrinos, hay uno que tiene incluso un sobrino amparo, sí, otro no. Otro no, hay O uno que sea, tiene un uno amparo, estará implicado y el está, otro no. vinculado también el hijo de Durazo, entonces hay investigaciones en Estados Unidos, hay investigaciones aquí, todas tienen que ver con esta compra de votos para hacerse de las gobernaturas en el 2021. Entonces, no hay que cegarse ante los errores que están cometiendo ese es un actualmente dicho, no un los hecho. partidos. Monex sí no, fue a ver, un no hecho. es un dicho mío. El problema es No, que tú se estás filtraron diciendo que de la llegaron Fiscalía General de la gubernatura República por comprar no, votos. pero es que eso ese está es en un el dicho, Claudia. Bueno, Monex está es en un el hecho. último minuto está en la 30. investigación de Laura. la Fiscalía, yo no me lo inventé ni lo Muchas soñé gracias, anoche. Azucena. Bueno, Laura pues Ballesteros. de nuevo, ¿no? Mientras Morena y el oficialismo junto con la vieja política se pelean por quién lo hizo peor y quién tiene más corruptos y quién tiene más dinero desfalcado al país, lo que necesitamos son opiniones sensatas, propuestas sobre la mesa, es lo que tratamos de hacer siempre. Movimiento Ciudadano propuso una ley de aguas muy ambiciosa, la pusimos siempre en la mesa desde la legislatura pasada. Pues el oficialismo no quiso ni escuchar, por eso decimos, pues la ley que aprobaron es una ley del pasado, apenas si resuelve algunos de los problemas del pasado, no resuelve los del futuro, la captación de agua pluvial, además la contaminación, las empresas públicas siguen contaminando el agua de la gente y nadie hace ni dice nada, sale agua contaminada con gasolina en la Benito Juárez, en la Ciudad de México, y nadie dice nada ni hace nada, es decir, esto va a seguir dando, la mata va a seguir dando mientras Morena no se decida a gobernar. Yo quisiera terminar con un tema que me parece muy importante, Azucena, para no normalizar. No es normal para la gente que nos escucha, y sé que están enojados con esto, no es normal que los diputados vayan a trabajar un día a la semana presencial y otro semipresencial. No es normal que todo se junte un solo día durante 10 horas porque no son capaces de repartirlo. No es normal que se legisle de madrugada a la espalda de la gente mientras dormían, y no es normal que hayan aprobado 1,400 fracciones arancelarias contra tratados, países que no tienen tratado de libre comercio. Le va a pegar a la cadena de producción de la industria mexicana. Diana, y gracias. Te digo que estoy sorprendida, vienen a defender a China, o sea, ahora vienen a defender a los productos chinos. No, mira, pues a los 7 años, que en su cadena a de 7 producción años, tienen productos. a 7 ¿Quieres años, regresar? Solamente Bueno, la vamos a regresar Secretaría de para Comercio. darle el tiempo de cierre. Adelante. cierro, ¿verdad? Adelante, por Bueno, favor. mira, yo quiero decirte que a estos 7 años de la Cuarta Transformación, que recientemente estuvimos en el Zócalo de la Ciudad de México congregadas más de 600,000 personas, y a pesar de que la oposición diga que todo mundo es acarreado, que se llevan prácticas desleales, hay gente que de verdad viene pagando su pasaje para acompañar a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, porque le ha devuelto la posibilidad de tener mejores ingresos, con el aumento, por ejemplo, al 154% desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidenta de la República, en el salario mínimo, pasando de 100 pesos a 315 pesos diarios. Ese aumento no lo hicieron los que hoy se dicen que saben gobernar. Hay una disminución en los homicidios diarios que se han presentado en el último informe el día de ayer por la presidenta de la República. Sin lugar a dudas hay mucho que hacer, pero vamos por buen camino. 8 de cada 10 casas lo saben porque están recibiendo un beneficio tangible a través de los programas sociales consolidados como derechos. Diana García, gracias. Diputada Gracias a ti, Morena, Azucena. Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, gracias. Gracias. Senadora Claudia Buenos Naya días. del PRI. Y nos gracias. vemos en 8 días. Nos vemos en 8 días. El Felices próximo posadas y miércoles. fiestas de Como quiera, oficinas nos a vemos todas. acá. Nos vemos acá Lleguen en como Acá lleguen. Acá nos vemos, Posada, con lo el que gorrito de la posada puesto, pero llegaremos. Gracias a las 3. Buenos días. Las 9:30.